Y, de hecho, bueno, de esto no voy a hablar porque Jan, uno de los coordinadores, nos hablará también de esto. Joan. Bueno, aquí tenemos un proyecto que va a llegar a su fin con Biotex. Aquí tenemos una integración de textiles y sensores. Y nuevamente aquí podemos hacer esto, podemos hacer algo, bueno, en este caso con mucho éxito, para monitorizar el pH, la conductividad, utilizando un elemento textil o bombas textiles que estas se han hecho en Dublín, en la Universidad de Dublín. Pero nuevamente es un primer paso, aunque haya tenido mucho éxito, y puedes así tener sensores de índice de sudoración o de nivel de sudoración utilizando un transistor y una integración. Y la integración es siempre una pesadilla cuando trabajas con cosas nuevas en este parche, por ejemplo. La cuestión es, ¿podemos ir un poquito más lejos en esta dirección o no? No lo sé. Bueno, aquí tenemos una tirita para muestreo de sudor y análisis. Bueno, no me gusta utilizar el término análisis. Bueno, aquí se gestionan varios puntos. Voy a hablar de cada uno. En la primera parte tenemos situaciones anómalas de sudoración. No es como insertar una jeringa en una vena o tomar una muestra de orina, sino que estamos hablando de algo más efímero. El sudor, la recogida de sudor. Quizá Jan hable de esto esta tarde, pero la recogida de sudor es problemática. Como vemos aquí, tenemos un estimulador químico, un sistema comercial, que esta estimulación se hace de manera periódica para efectos de... Pero se segrega una sustancia química que estimula la sudoración, aunque tiene algunas desventajas. De inflamación, por ejemplo, no es algo que se pueda utilizar de manera continua. Es, en cierto modo, una especulación y estamos en un estadio preliminar. Bueno, electroforesis. No se necesita electroforesis. Necesitas 2 voltios. Esto se estudia actualmente mucho a la hora de hacer microbombas. Bueno, pero hay todavía cuestiones a resolver. Se puede utilizar la electroforesis para bombear y sacar el sudor. Bueno, no quiero hablar más sobre esto. Estamos hablando de recoger el sudor, no en personas que hacen ejercicio físico, sino en personas con alteraciones de la sudoración, por ejemplo, personas ancianas. Quizá esto pueda abrir la reflexión en algunas áreas. Y aquí tenemos un sensor que me gusta mucho, algo totalmente diferente, en el que cooperamos con los Estados Unidos. Es el sarcómer artificial. Es un microsistema, una microbomba, y hay un motor con microactuadores
algo que hemos intentado lograr durante años. Pueden ser de plástico, microfabricados. Y este sistema, el sarcómer artificial, simula a los músculos, aunque los músculos evidentemente son un sistema. Bueno, vamos a verlo rápidamente. Y hay que hacer algo con el fluido. Esta diapositiva es de mi colega en Suecia, de un informe. Es un trabajo muy interesante. Bueno, hablaré de los materiales en 2 minutos, pero todo esto se puede hacer con polímeros y otros materiales que son totalmente compatibles con la microfabricación. Es un trabajo muy interesante, realizado también en Sydney y en Dublín, en el que vemos cómo se puede conseguir alterar la trabajabilidad de una superficie alterando levemente el voltaje. Y vemos cómo se puede mejorar la trabajabilidad de los circuitos y de las superficies, como aquí, en un contexto diferente. Estoy llegando al final. No quiero hablar sobre detección, porque si no, no acabaría nunca. Y sensores, no hablaría de hablar desde el punto de vista analítico o sintético, puesto que la detección es otra historia totalmente diferente. Y luego la e-logic, la e-lógica. Podemos tener un circuito electrónico de bajo voltaje. Aquí tenemos un ejemplo textil y un transistor electroquímico con una tecnología muy, muy prometedora que va a explotar, creo. Aquí tenemos transmisión de antenas textiles y muy rápidamente técnicas de microfabricación, distintas herramientas. Tenemos, por ejemplo, la microjeringa asistida por presión. Todo esto se puede microfabricar en plástico. Todo se puede hacer con plástico, con polímeros conductores, polietileno. Todo esto se puede conseguir con esos materiales. Me gustaría que fuese así, sin duda. Y esta es una técnica y ahora les muestro ejemplos que pueden utilizarse para los transistores. Son microestructuras que suponen la base de la tirita, por ejemplo, para la fabricación de la tirita. Aquí tenemos una microjeringa asistida por pistón con un poliuretano, polietileno. Vas trabajando para conseguir la multiintegración, teniendo en cuenta la viscosidad, etcétera, y esto te permite hacer otras cosas. Y en las 2 últimas transparencias podemos hacer ablación por láser y combinar las técnicas en una única máquina, utilizando distintos materiales en una ablación por láser con una resolución submicra y hacer este tipo de cosas. Eso es todo lo que quiero decir. Quizá haya hablado demasiado. Ustedes me han asignado una tarea muy difícil. Gracias.